En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 13 de mayo de 2026 y este es su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda que tú eres muy importante para nosotros. Es un gusto que nos escuches en esta mañana. Recuerda que somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola, tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Envíanos un WhatsApp o llámanos 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Mándanos tu petición, vamos a estar orando por ella. Esta mañana nuestro hermano José Augusto López y su servidor Pedro Rodríguez estaremos compartiendo de la serie La Familia, el tema Jesús en la casa de Zaqueo. Y si tienes una Biblia ahí en casa, te invitamos a que la abras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Voy a leer la historia. Viene del 1 al 10 y dice de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una historia muy interesante que tenemos ahí en el Evangelio de Lucas, la historia de Zaqueo, narrada en Lucas, capítulo 19, verso del 1 al 10. Cuenta cómo un jefe de recaudadores de impuestos rico y despreciado en Jericó cambió su vida tras conocer a Jesús. Zaqueo se subió a un sicómoro para verlo. Jesús se hospedó en su casa y Zaqueo, transformado, prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces más a quien había defraudado. El personaje de Zaqueo, este jefe de los publicanos, ¿qué eran los publicanos? Bueno, eran los que cobraban los impuestos para el gobierno de Roma. Por lo tanto, era considerado un traidor y un pecador. Su propio pueblo, los de Israel, pues no lo querían, ya que él trabajaba para los romanos y además se enriquecía cobrando de más. Zaqueo tiene un encuentro con Jesús. Jesús estaba en Jericó. Zaqueo, siendo chaparrito de baja estatura y debido a la cantidad de gente que había, la multitud, pues no podía verlo. Así que tomó la decisión de correr y subirse a un árbol sicómoro. Jesús lo vio, lo llamó por su nombre y le dijo que bajara pronto, pues deseaba ir a quedarse
en su casa. La gente murmuraba porque Jesús entraba en la casa de un pecador. Zaqueo, conmovido por la aceptación de Jesús de no rechazarlo, da la mitad de sus bienes a los pobres y devuelve 4 veces más a aquellos que defraudó. Jesús proclamó la salvación, había llegado a esa casa y afirmó su misión. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no rechaza a nadie, Jesús ofrece salvación, Jesús ofrece amor y una oportunidad de cambio. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús y hay un verdadero arrepentimiento, una conversión genuina, esto se demuestra con acciones concretas. Una de ellas es la reparación del daño. La salvación es para todos. Nadie es tan pecador que no pueda ser alcanzado por el amor de Dios. Podemos ver cómo Zaqueo fue alcanzado por la misericordia y por el amor de nuestro Dios. Dios reconstruye la vida de Zaqueo y cuando tienen ese encuentro, la salvación ha llegado a su casa. Zaqueo reconocía delante de Jesús que él tenía una vida que no era feliz. Tal vez era rico, pero no por eso era feliz. No podía por menos de sentirse solo porque había escogido una profesión que lo convertía en alguien apartado. Había oído hablar de Jesús, que recibía a los publicanos y a los pecadores, y quería saber si tendría algo para él. Despreciado y odiado por los hombres, Zaqueo buscaba el amor de Dios. Así es que esta historia tan interesante nos hace reflexionar si nosotros también ya tuvimos un encuentro con Jesús. Los invitamos a compartir sus peticiones y a visitarnos en el canal de WhatsApp y en el canal de YouTube. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y también a ustedes, familia, muy buenos días. Es de gran bendición estar todos juntos en esta mañana para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie La Familia y el tema Jesús en la casa de Zaqueo. Lucas 19, del 5 al 10, dice así: Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Familia, es importante ver quién es nuestro personaje del día de hoy a través de su palabra. Zaqueo, forma griega de un nombre hebreo que significa inocente. Era corrupto, recaudador de impuestos en la Jericó del primer siglo. Por curiosidad fue a escuchar a Jesús y debido a su corta estatura, se subió a un árbol para poder ver pasar al Señor Jesús. A pesar de su éxito material, porque tenía muchas riquezas, experimentó un vacío espiritual que lo llevó a buscar al Señor Jesús.
a pesar de las barreras sociales. Para su sorpresa, Jesús lo llamó por su nombre para que bajara del árbol, porque iba a ir a su casa. La historia de Zaqueo no es solo un relato individual, sino una representación del amor incondicional de Dios hacia todos nosotros, independientemente de nuestro pecado o estatus social. Zaqueo, el funcionario, entonces creyó y se convirtió, y su nueva fe impulsó a Zaqueo a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a devolver por cuadruplicado si había defraudado a alguno. Zaqueo representa a las personas que lo tienen todo, pero que están insatisfechas, que sienten un vacío que solo el Señor puede llenar. El Señor puede no solo llenar tu vacío, sino convertirte en una nueva persona. Eso afecta positivamente a tu hogar. Buscando el amor de Jesucristo, Zaqueo decidió ver a Jesús y no dejó que nada se lo impidiera. Jesucristo lo llamó por su nombre, con lo cual le manifestó que era el Mesías, mostrando uno de los rasgos de Dios, la omnisciencia. Además, no es indiferente a su actitud de buscarlo. Lucas 19:5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor sabe y entiende tus necesidades, en especial la necesidad de morar en tu corazón y en tu hogar. Por eso se autoinvita, porque ve los corazones y su necesidad. La actitud de Zaqueo sigue siendo buena. No se queda a medio camino, queriendo conocer a Jesús, sino que acepta la palabra del Señor, así que desciende deprisa y le recibe con gozo en su casa. Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esto era más de lo que Zaqueo había esperado, así que le recibió gozoso. Lucas usó este verbo para denotar la actitud de gozo que acompaña a la fe y la salvación, literalmente regocijándose. ¡Qué bendición! Les recordamos que somos familia y que queremos orar por ustedes. Envíenos sus peticiones a través del WhatsApp que ustedes ya conocen, 811-590-9879. Si hay algún problema familiar en la actualidad, por ejemplo, no hay compromiso en los matrimonios, y si funcionan bien y si no, pues se divorcian, aumentando cada vez más la tasa de divorcios. Así que oremos para que el Señor cambie los corazones desde el noviazgo y que el amor de Cristo se manifieste en cada uno de las nuevas familias, trayendo gozo y paz en cada uno de los hogares cristianos. También les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro, te escuchamos. Muchas gracias, mi hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. Jesús en la casa de Zaqueo. Podemos ver en la Biblia la historia de este hombre, cómo Jesús transforma su vida, cómo hay un cambio. Dice Romanos 6:23, la parte B, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos ver cómo la vida de Zaqueo fue transformada
por Jesús. Jesucristo, un factor de cambio para la reconstrucción de tu familia. Cuando el Evangelio llega a tu hogar, empieza a haber un cambio ahí en casa. Cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, esto trae consigo un cambio radical en la mente y en el comportamiento de la persona. Esto fue lo que le pasó a Zaqueo. Decidió darles a los pobres la mitad de todo lo que tenía y la otra mitad no se la reservó para sí mismo, sino para hacer restitución de todos aquellos fraudes que él había cometido. Aquí hay un punto muy importante, ahí en la escritura. Jesús no le pidió nada a Zaqueo. Ese cambio fue un cambio interno, de adentro hacia afuera. El deseo nació en su corazón ya convertido a Cristo. La reconstrucción de la vida de cada uno de nosotros empieza cuando nacemos en Cristo. Y esto es verdaderamente hermoso. La palabra de Dios dice que cuando tú vienes a Cristo, eres una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto lo tenemos ahí en 2 Corintios 5:17. ¿Qué significa? Significa que cuando te unes a Cristo, que fue lo que le pasó a Zaqueo, vas a experimentar una transformación espiritual radical, donde tu antigua naturaleza pecaminosa muere y comienza una vida nueva, renovada por Dios. Es una nueva creación o una nueva especie de ser en sentido espiritual, no solo una mejora de la vida anterior. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, cambian las motivaciones, cambian los propósitos de tu vida y tu corazón se transforma para parecerse más a Jesús. Y este cambio proviene de Dios y de la gracia de Dios y no a nuestro esfuerzo humano. Dice la palabra de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso es que en esta tarde queremos invitarte a que formes parte de la familia de Dios, como que tomes una decisión radical, así como Zaqueo lo hizo. Así es que cuando las personas hacen esto, pues son liberadas de esa atadura al pasado y al pecado. ¿Para qué? Para vivir una nueva vida guiados única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Zaqueo, un hombre al que nadie quería, al que todos despreciaban, oyó hablar de que Jesús aceptaba a los publicanos y a los pecadores. Y él sintió la necesidad de conocerlo. ¿Para qué? Para ver si Jesús no lo rechazaba. Déjame decirte, mi amigo, en esta mañana, si tú todavía no tienes a Cristo, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ya es tiempo de que dejes esa vida de pecado, esa vida en donde no tiene sentido. Tal vez tú seas rico como Zaqueo, pero estés vacío por fuera. Yo te invito en esta mañana a que vengas a los brazos de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no rechaza a nadie. Los invitamos a orar unos por otros, a orar por las familias que tienen problemas, a orar por los matrimonios que están pasando por una situación difícil en este tiempo. Adelante, mi hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y también a ustedes, familia, gracias por seguirnos hasta el final del programa. Y continuamos con la serie La Familia y el tema Jesús
en la casa de Zaqueo. Lucas 19, del 5 al 10. Familia, continuamos con la historia de este personaje tan importante para nuestra vida espiritual. Recordemos que publicano o recaudador de impuestos era un cargo público creado por los romanos para ayudar a recaudar los impuestos en las provincias. Y a Zaqueo se le llama jefe de los publicanos, Lucas 19:2, contratado por el gobierno romano para recaudar impuestos y que a su vez contrataba a otros para que hicieran el trabajo en sí. A los publicanos se les despreciaba en gran manera debido a las excesivas ganancias. A Jesús lo acusaron de comer con ellos y de ser su amigo. Mateo 9:11. Zaqueo quería que la gente supiera que el tiempo que había convivido con Jesús había cambiado su vida. Resulta interesante que estuviera dispuesto a desprenderse de muchas de sus riquezas, cosas que Jesús había pedido al principal rico. ¿Se acuerda? Capítulo 18, versículo 22. Como era natural, muchos se quejaron, murmuraron de que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Podemos compararlo con el capítulo 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Tal vez usted no sea publicano, pero si es pecador, puede acercarse al Señor Jesús para oír su palabra de salvación y de vida eterna. Y voluntariamente Zaqueo anunció que daría la mitad de lo que tenía a los pobres y que restituiría cuadruplicado a quien hubiere defraudado. Lo que Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, no implica que la acción de dar a los pobres hubiera salvado a Zaqueo, sino que su cambio de estilo de vida evidenciaba su correcta relación con Jesús, con su Dios. Zaqueo, un hijo de Abraham por nacimiento, tenía derecho a entrar al reino debido a su relación con Jesús. Esa era la misión de Jesús, buscar y salvar a quienes estaban perdidos. Lucas 15, 5, 9 y 24. Podemos leerlo en casa. La historia termina con una gloriosa afirmación. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Generalmente, los que nos consideramos salvos le restamos importancia a esta gloriosa afirmación y la ubicamos para los que no le han recibido. Pero tiene otro matiz importante, que es el estar sencillamente fuera de sitio y que no se sabe dónde está, que no encontramos dirección. Cuando encontramos aquello que allá habíamos perdido, lo volvemos a poner en su sitio. El Señor te está buscando hoy mismo. Quiere llenar tu vida y que la vivas plenamente con tu familia. Hebreos 3, 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3, 7 y 8. Conversión es volverse de para mirar hacia. En el proyecto de reconstrucción, no dejes de mirar a los ojos de Jesús, como la historia de Zaqueo que acabamos de ver. Él quería ver y conocer al Señor Jesús, y ¡oh sorpresa! Que el Señor Jesús también lo quería conocer a él, y le dice que se dé prisa, que descienda del árbol porque le era necesario posar en su casa. Hoy, recordemos que Zaqueo era publicano.
le gustaba cobrar de más a sus connacionales. Ambicioso. Deseaba tener más y más riquezas, pero cuando conoció al Señor Jesús, decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres, y si había defraudado a alguno, se lo devolvería cuadruplicado. ¿Ve usted la diferencia de estar sin Cristo y de tener viviendo con usted en su casa, en su trabajo a Cristo? En toda su vida. ¡Qué bendición! Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Familia, llegó el momento de despedirnos, agradeciendo sus oraciones por este ministerio del cual ustedes son parte muy importante, y también por estar con nosotros hasta el final del programa, invitándoles al siguiente, el próximo viernes, con el nuevo tema, efecto del divorcio. Les esperamos, no se lo pierdan. Reciban un fraternal abrazo de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y sabio Dios que nos ama con amor eterno. Amén y amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound.